La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno ahí donde se encuentran. En estos días hemos estado estudiando una serie y es la serie de los 10 mandamientos. Según esta serie y según la lista que nos ofrece el escritor de este libro, que es Moisés, han pasado, según el estudio que llevamos ahorita, ya hemos visto unos 5 mandamientos. El primero tiene que ver con no tener dioses ajenos. El segundo habla acerca de no hacerse imagen ni postrarse delante de ellas. El tercero habla de no tomar el nombre del Señor en vano. El cuarto habla acerca de el día de reposo. El quinto, que es el que estuvo compartiendo nuestro hermano William este martes, habla de honrar a padre y a madre. Y hoy vamos a estar viendo el sexto mandamiento. Este mandamiento se describe con apenas 2 palabras y es: no matarás. Son solo 2 palabras, pero esas 2 palabras hablan de un tema tan importante, tan profundo, tan amplio, un tema, hermanos, importantísimo para la sociedad en la que estamos. A pesar de que es un mandato que se dio hace miles de años, y a pesar de que es un mandato que ha sido considerado como de la ley, y algunos hasta han dicho que por el hecho de validez en el Nuevo Testamento. Pero eso no es del todo cierto, ya que el mismo Jesús hizo mención de estos mandamientos cuando el joven rico se presentó para preguntarle que cómo tener la vida eterna. Jesús le dice cuáles son los mandamientos. El rico dice: yo lo he guardado todo desde mi juventud. Incluso en otras oportunidades se hicieron mención de estos mandamientos. Por lo tanto, hermanos, el hecho de que se hayan escrito en el antiguo tiempo no significa que no tengan validez y aplicación en nuestra época. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor entonces en Éxodo capítulo 20, versículo 13, un solo versículo que es muy corto, y el versículo dice: no matarás. Simplemente, no matarás. Lo que podemos encontrar acá es uno de los mandamientos, hermano, dichos de una forma simple, de una manera sencilla, con apenas 2 palabras, pero que tienen un significado, como dije ya, muy, pero muy importante. Yo quiero hablar entonces acerca de el sexto mandamiento. La palabra hebrea que se utiliza para este mandamiento es ratzá. Eso significa no matarás. Era una sola palabra utilizada en el hebreo para dar el mandato de no matar. El tema que quiero presentar hoy es el ratzá, o el sexto mandamiento. Bien, el sexto mandamiento, hermano, es, como dije ya, es simple, y lo que nos dice la escritura, o Dios a través de esta escritura, es: no matarás. Nosotros sabemos que a pesar de que el mandamiento se dio y todavía se sigue leyendo y se sigue dando,
Nosotros nos encontramos con una civilización, hermano, que no tiene respeto de este mandamiento. Y podemos ver que hay muerte por todos lados. De hecho, se habla de que esta es como una civilización donde reina la muerte. Se le llama la civilización de la muerte, porque hay muerte por todos lados. Hay muerte por causa de las mafias. Hay muerte por causa de el terrorismo. Hay muerte por causa a los maridos que matan a las mujeres. Hay muerte por causa a las guerras. De manera de que hay, hermano, crimen, homicidios, hay asesinatos por todos lados, asesinatos a toda hora, asesinatos en todos los países del mundo. Aun cuando hay una orden, un mandato, la gente ha hecho caso omiso a ese mandato y, hermano, han hecho lo contrario, y es asesinar, matar. Algo que no solamente es un pecado, algo que no solamente tiene que ver con la parte moral, sino que también tiene que ver con la parte criminal, civil. Hermano, no solamente es un pecado, sino que es un delito. En la mayoría de los países, matar es un delito. Mas, sin embargo, hermano, las personas lo siguen haciendo. Ahora, yo quiero en esta hora, hermanos, que nos hagamos una pregunta, y es: ¿por qué está prohibido matar? ¿Por qué está prohibido matar? Voy a mencionarles algunos puntos. Número uno, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. De manera de que cuando una persona asesina a otro, no solamente comete homicidio o asesinato en la parte física, sino que también afecta la imagen que el Señor puso en la vida de las personas. Aun cuando la imagen es invisible, hermano, está de algún modo está ahí la imagen. Y cuando el ser humano se dedica a quitarle la vida a otro, no solamente le quita la vida, sino que incluso afecta, hermano, en cierto modo, la imagen de Dios, ya que la imagen de Dios está esculpida en la vida de todo hombre y de toda mujer. Número dos, es prohibido matar porque el asesinato es un acto definitivo. En otras palabras, hermano, cuando alguien le da muerte a otra persona, no hay, como dicen, vuelta atrás. Hemos sabido de personas que en la cárcel han confesado estar arrepentidos, y algunos hasta han llorado, pero tristemente la vida que cortaron, la persona que asesinaron, así llore, grite, el asesino haga lo que quiera, puede estar muy pero muy arrepentido, pero esa vida nunca va a volver nuevamente. ¿Por qué? Porque el asesinato es un acto definitivo. Se habla de un daño que ya no puede ser, reparado. Hermano, por eso la Biblia e incluso las leyes de los países han dictaminado
que matar es malo, que matar delante del Señor es un pecado, delante de las leyes es un delito, porque el asesinato es un acto definitivo. Después de que la persona le quitaron la vida, no hay manera de otra vez devolverlo. No hay manera, porque solamente se vive una vez. Y nosotros los seres humanos solo tenemos una vida. Y si nos quitan esa vida, ya no hay más. Hablando en el sentido humano. Número 3, porque su alcance es mucho mayor. Hermano, cuando una persona es asesinada, no solamente le hacen daño a la persona asesinada, sino que le hacen daño. Si esta persona tenía mamá, le hacen daño a la mamá, le hacen daño al papá. Si tenía hijos, le hacen daño a los hijos. Si tenía esposa, le hacen daño a la esposa. El asesinato es un asunto que ocasiona, hermano, un daño enorme, no solamente a la persona que ha sido asesinada, sino que a las demás personas les causa un gran daño. Por lo tanto, el asesinato es pecado, es malo, es un pecado delante de Dios y es un delito ante las leyes. La siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué tipo de muerte están incluidas en este mandamiento? Primero está la muerte con premeditación. Con premeditación. Esto significa que la persona comete el crimen después de haberlo planeado. Ese crimen es prohibido, es un delito, y lo podemos ver en la palabra del Señor en el libro de Éxodos, capítulo 21, versículo 12 al 14. Quiero que lo leamos, hermano, para que tengamos la idea de lo que pasa. Dice la Biblia: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Habla del asesino. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces dice: yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hermano, aquí habla acerca de la sentencia que había para las personas que cometían un crimen, que lo hacían con planificación, que lo hacían consciente de lo que iban a hacer. Pero no solamente ese crimen es tomado en cuenta según la palabra del Señor, sino que hay otra manera que también está bajo sentencia, y es la muerte por negligencia. La muerte por negligencia. ¿Cuál es la muerte por negligencia? Voy a mencionarles unas 3 cosas que están relacionadas con esto. Como por ejemplo, salir a pasear a un perro por la calle sabiendo que ese perro es peligroso.
Si ese perro muerde a alguien y ese alguien muere a causa de la mordida, el dueño del perro tiene que responder y tiene que pagar el daño. Se le llama muerte por negligencia. También hay otro elemento que entra en la muerte por negligencia y es vender un producto que pueda causar la muerte. Por eso todos los productos tienen una fecha de vencimiento, para que después de esa fecha nadie pueda consumir esos productos, porque posiblemente se puedan convertir en veneno para las personas que los consuman. Eso se llama también muerte por negligencia. Pero hay otro elemento y es conducir un vehículo imprudentemente. Si una persona conduce un vehículo imprudentemente y mata a alguien, en algunos países lo consideran como accidente. Pero si lo cometió por exceso de velocidad o porque había estado en estado de ebriedad, eso se le llama negligencia y según la Biblia tiene que responder, hermano, y según la Escritura no tiene que responder con años de cárcel, sino que debía de responder con su propia vida. Eso está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Tenía que responder con su propia vida. Eso es lo que el Señor establece en su palabra. Y había algunas maneras de ver el asunto. Por ejemplo, si alguien cometía crimen, mataba a alguien de forma involuntaria, accidental. La Biblia saca el caso del hombre que está rajando leña y se le zafa el hacha y luego el hacha va y le cae a alguien y lo mata. Entonces ese fue un crimen involuntario. ¿Qué era lo que tenía que hacer ese hombre? Huir a las ciudades de refugio. El pueblo de Israel tenía 6 ciudades de refugio, 3 de este lado del río y 3 al otro lado del río Jordán, para que cada persona que cometía un crimen de forma involuntaria pudiera huir a esa ciudad de refugio y ahí protegerse. El sumo sacerdote o el sacerdote de la zona le daba protección. Pero no solo eso, no es que solo cometía el crimen y se iba a huir, no, sino que se iniciaba una investigación para ver si había existido negligencia o para ver si en verdad había sido accidentalmente la muerte. Si había sido accidental, entonces le perdonaban la vida y lo protegían en la ciudad de refugio de forma indefinida, porque se había comprobado que el crimen había sido de forma involuntaria. Pero cuando el crimen era voluntario, entonces la persona tenía que pagar con su vida. Nosotros sabemos, hermanos, que hoy, a causa de algunas ingratitudes que se dieron en las guerras, nace una organización llamada Derechos Humanos. Y los derechos humanos surgen por causa a esas ingratitudes que se daban y nace con la idea de dar protección a las personas que eran de algún modo agredidas, hermano, y que no se les respetaban los derechos. Pero hoy, últimamente, nosotros sabemos que la mentalidad ha cambiado, los propósitos han cambiado y muchas veces no se le da protección al que se le debía dar, sino que en algunos casos se protege más bien al asesino en vez de proteger a la familia del asesinado. Las cosas han cambiado en cierto modo.
Pero ¿qué es lo que significa este mandamiento? Como dije ya, la palabra no matarás viene del hebreo ratzah, que literalmente significa romper o hacer añicos. También podría traducirse como jamás asesines, jamás mates. Esa era la idea, hermano, de Dios al dar el mandamiento. Hay algunas excepciones con respecto a matar. Hay algunas excepciones que no se convierten en delito y que no se convierten en pecado delante de Dios. ¿Cuáles son? Aquellas que es Dios mismo, donde da la orden de matar y de quitar la vida. Como por ejemplo, cuando el Señor envía a su pueblo para poseer la tierra de Canaán. Dios le dice a su pueblo que acaben con los cananeos, que acaben con todos los grupos que han poseído esa tierra. Ahora, ¿por qué es que ahí sí se puede matar? Y ya habían recibido el mandato de no matarás. ¿Por qué entonces? Porque ahí sí se puede. Sencillamente porque quien está dando la orden es el Dios Todopoderoso, el que ha dado la vida, y Él tiene la potestad de quitar la vida. Así de que en ese caso, cuando la orden viene de parte de Dios, no se comete crimen ni se comete pecado, porque es Dios mismo el que está dando la orden. Ahora, también no es asesinato cuando el gobierno ejerce su rol de juzgar a los criminales. Eso podemos verlo en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4. Esos versículos a nosotros nos hablan acerca de la autoridad que le da Dios a las autoridades terrenales para que puedan llevar a cabo juicios y para que puedan llevar a cabo sentencias, y algunas veces sentencias de cárcel y otras veces sentencias de pena de muerte. Hermano, si es según la justicia y si es según una investigación justa y verídica, entonces el mismo gobierno o el mismo Estado puede ejecutar, de ser posible, pena de muerte contra alguien, y no es pecado y tampoco es delito, porque la Biblia nos dice claramente que Dios le ha dado a las autoridades el derecho de ejercer la autoridad sobre la tierra y de juzgar al asesino y vengar al asesino según la ley. Así de que, hermano, no es en esos casos, no es delito ni es pecado. En el libro de Éxodo capítulo 21 versículo 12, ahí se habla acerca de la pena de muerte. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 21 versículos versículo 12 era: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Esa es la palabra del Señor. Él morirá, como diciendo, debe pagar. Y existía la ley, hermano, que se conocía como ojo por ojo y diente por diente. Debía de pagar con su vida. Ahora, nosotros podemos ver
que la ley esta de no matarás está incluso, hermano, en el libro de Génesis, versículo 9 y 6. Dice la Escritura que el hombre que derramare sangre, dice, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cuándo fue que se dio esta orden, hermano? Ni siquiera fue en el tiempo de Moisés, fue en el tiempo de Noé. En esa época Dios estaba realizando un pacto con Noé, y ahí el Señor le dice a Noé cuál es la ley que debe de existir, y le dice que el hombre que derrame sangre de otro hombre, por el hombre su sangre también será derramada. Y esta es una sentencia, hermano, que aún en nuestras épocas tiene cumplimiento. Yo supe de alguien que estaba en su pueblo, y esto que les voy a contar, él mismo lo contó. Estaba en su pueblo en una jugada, y estaba una rueda de hombres jugando, y él que estaba con su machete en la mano, y simplemente porque le dio la gana de cortarle la cabeza a un hombre, él contaba que porque lo vio muy fácil, dice, simplemente sin tener enemistad, sin haber ningún otro problema, sacó su machete y le cortó la cabeza al hombre. Ese hombre se fue a huir y llegó a la casa donde nosotros. Por cierto, era ahijado de mi papá. Y bueno, mi papá al final se dio cuenta que algo estaba pasando, porque el muchacho estaba muy raro. Y le preguntó, le dice, mira, ¿y qué es lo que te pasa? Te noto raro. Y él le dijo, padrino, le dice, es que yo asesiné a un hombre. Entonces mi papá le dijo, si es así, vos no podés estar aquí en nuestra casa. Tenés que irte inmediatamente. Yo no puedo darte abrigo acá después de lo que vos has hecho. Y el hombre se fue a Guatemala, y allá se encontró con otro más malo que él, y allá murió. ¿Por qué? Porque la Biblia se cumple. El que derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Hermano, en el libro de Levíticos 24, 17 y 18 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Por todos lados nosotros nos encontramos, hermano, con la palabra del Señor diciendo lo que debía de sufrir aquel que le quitaba la vida a otra persona. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos enseña Cristo con respecto al mandamiento? Por lo menos unas 3 cosas nos enseña el Señor.
Primero lo ejemplifica. Jesús es el mejor ejemplo con respecto a no matarás. Jesús nunca, hermano, ni quizás nunca por su mente pasó la idea de querer darle muerte a alguien. Incluso cuando el apóstol sacó la espada e intentó herir al siervo del sacerdote, a aquel soldado, Jesús lo reprendió y le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque si yo quisiera, yo podría llamar 12 legiones de ángeles para que vengan y me defiendan. Hermano, en ningún momento Cristo mostró ese espíritu de violencia, de querer hacerle daño a nadie. Además, lo intensificó. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo agrandó el mandamiento. San Mateo 5, 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que está diciendo es que no solamente el matar físicamente, sino que aún únicamente enojarse contra el hermano se convertía en la persona de digno de juicio y culpabilidad ante el juicio. Hermano, lo tercero que nos enseña el Señor es con respecto al sexto mandamiento, es que lo lleva a cumplir su propósito final. El propósito final de la ley mosaica es llevarnos a Cristo. La ley se convierte en el ayo para cada persona. Y un ayo era un tutor que se encargaba de cuidar a los muchachos, a los adolescentes, hasta que se llegaba un cierto tiempo. Y eso es lo que ha hecho la ley con cada uno de nosotros. Se ha convertido en el ayo para luego llevarnos al Señor Jesucristo. Hermanos, hay algunas cosas importantes en relación a este mandamiento. Como por ejemplo, lo que se conoce como la eutanasia, que es donde las personas tienen en cierto modo, según ellos, autorización para quitarle la vida a las demás personas. La eutanasia se puede definir de dos maneras. La eutanasia es quitarle la vida a alguien por causa a enfermedades incurables. Y lo hacen de dos maneras. Uno es a través de una inyección. Según ellos, los médicos dicen que la persona no siente dolor y que la muerte se les hace muy fácil y que no sufren. Les ponen una inyección y de esa manera les quitan la vida. La otra es que comienza por suspenderle el medicamento a la persona. Y no solo le suspenden el medicamento, sino que le suspenden la alimentación. Y de esa manera la persona va muriendo hasta que luego muere. Dicen algunos que se puede aplicar eso cuando la persona puede pedirla. Pero hay ocasiones en que las personas no la pueden pedir. Y aún así, ellos les aplican, hermano, esa medida y de esa manera les quitan la vida.
Lo mismo el aborto. El aborto es otra manera de quitarle la vida a un ser humano. Lamentablemente, todas estas cosas, hermano, se han vuelto legales en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Pero el mandato sigue siendo: no matarás. El mandato sigue siendo: no matarás. Y como dije al principio, a pesar de que el mandato se dio en el Antiguo Testamento, no significa que hoy no se pueda aplicar el mandato de no matar, porque en realidad Dios estaba dando ese mandato con la idea de proteger la vida de las personas. Con la idea de proteger la vida de las personas. Por eso es que al que no respetaba la vida, entonces la sentencia era que él debía morir. ¿Con qué idea? Con la idea de que los demás tuvieran respeto y que vieran que la ley se respeta y que cometer homicidio era un pecado que se pagaba con la vida. El asunto, hermano, de la pena de muerte ha sido discutida en nuestra época. Países que antes aplicaban la pena de muerte la han abolido, haciendo alusión a los derechos humanos o los mismos derechos humanos, abogando para que esa ley de la pena de muerte sea abolida. Y en algunos países se aplica, en otros no. La verdad, este es un tema bastante complicado, mas sin embargo, hermano, en la ley de Dios era aplicable para aquellos que cometían crímenes de manera voluntaria, de manera intencional, como diciéndoles: la vida es sagrada y se debe respetar. Ahí es donde eso es la idea, hermano, de lo que es este mandamiento. Y cuando Dios dijo no matarás, estaba advirtiendo a las personas que no debían hacerlo, porque si lo hacían, entonces iban a tener que responder por haber desobedecido y por haberle quitado la vida a otra persona. El mandato, en cierto modo, sigue en vigencia. Nosotros, hermanos, debemos saber que no se debe dañar la integridad de otro ser humano, porque la vida es sagrada. Dios es quien la dio y Él es quien tiene el poder para volverla a quitar. Es Él quien tiene la potestad.